minutos les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Les saluda Hipatia Palacios, gerente de marketing de Nordsten Technologies. Les agradecemos enormemente que nos acompañen en este evento organizado por Nordsten en colaboración con Kaspersky, marca líder internacional en ciberseguridad, para hablar sobre un tema primordial, urgente diría yo, de cómo podemos crear un programa exitoso de capacitación en ciberseguridad. Esta sesión va a ser grabada y posteriormente se las compartiremos vía correo electrónico. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas o comentarios o charlas según el ánimo de quienes nos escuchan. Hoy tenemos una gran fortuna de contar con ponentes expertos en el tema. Son profesionales con gran experiencia y me atrevo a decirles que los aprovechen al máximo, que preparen sus dudas, preguntas y comentarios porque tienen muchos años de experiencia en el medio y gran conocimiento en el tema. Los voy a presentar en orden de aparición para que se familiaricen con ellos. Primero es Luis Gallardo, es Business Development Manager de Nordsten Technologies. Él tiene 20 años de experiencia en tecnologías de la información y seguridad. Cuenta con experiencia en telefonía, redes y radiocomunicaciones en el gobierno federal. Tiene especializaciones en seguridad informática, seguridad perimetral, auditoría de seguridad, y fue responsable de la seguridad lógica y redes de uno de los centros de datos más importantes del gobierno federal, así como de su red nacional de comunicaciones. Tenemos también a Laura Requena, ella es líder de la unidad de ciberinteligencia de Nordsten NSS, es doctora en psicología y criminología, maestra en ciencias forenses y análisis de conducta criminal por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en análisis de comportamiento criminal, fue subdirectora del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad en España y coordinadora del Centro de Certificaciones en Ciberseguridad. Ha laborado en S21Sec, una de las 5 empresas líderes en ciberseguridad europeas, donde comenzó como analista de inteligencia y posteriormente lideró el área en España y en 2017 encabezó la unidad para LATAM. Ha realizado diversas estancias y artículos en revistas científicas a través de varias universidades europeas. Y nos acompaña también un gran invitado, Marco Hernández. Él es gerente de preventa en Kaspersky y posee los títulos de licenciado en ciencias en ingeniería y en ciencias de la computación. Ha trabajado para grandes empresas como Checkpoint y Citum. Lleva una larga carrera de 9 años en la empresa líder en ciberseguridad Kaspersky y siendo experto en Cyber Threat Intelligence. Asesora a empresas internacionales en proyectos muy complejos de ciberseguridad, anticipando soluciones, tecnología y tendencias para la estrategia de cuentas, socios y clientes. Adelante. Marco, ¿me puedes ayudar? Sí. Bueno, a Kaspersky es una empresa que prácticamente no necesita presentación, es un referente en ciberseguridad, tiene presencia en casi todo el mundo, 195 países nada más alrededor del mundo, es partner de Nordsten hace algunos años, y nuestro centro de respuesta a incidentes es el primero en América y el tercero en el mundo, avalado por los expertos de Kaspersky. Y pues bueno, los dejo con los expertos. Luis, adelante. Gracias, Hipatia. Buen día a todos. Pues bueno, trataré de dar una breve introducción antes de comenzar a fondo con el tema. Platicarles un poco de quiénes somos nosotros. Somos una empresa de más de 15 años de experiencia en el tema de seguridad, y el enfoque que nosotros tenemos con los años o como hemos ido avanzando es prácticamente, pues sí, proveer servicios y con nuestros partners y socios de negocio, tecnologías de la información y todo lo relacionado a seguridad y ciberseguridad, pero particularmente somos una empresa que nos gusta mucho entender las necesidades de cada cliente, ¿no? Tomando en consideración pues que cada empresa tiene objetivos y tiene ciertos cumplimientos que hacer al interior. Es algo que nosotros como empresa nos ha gustado mucho fortalecer, ¿no? Y tener esa capacidad de poder entender realmente lo que un cliente necesita. Para ello, cada día Nordsten ha estado en la vanguardia y ha tratado de poder crecer, no solo en temas de capacidad, sino también en temas de crecimiento de oficinas, y hemos estado aperturando algunas oficinas en los últimos años que han sido complicados para todos, pero no por eso la ciberseguridad ha parado, todo lo contrario, ¿no? Este esquema de conectividad a distancia y estos mecanismos de adaptación para poder obtener o continuar con el negocio nos han demandado a nosotros también mucho el tema de poder tener mayor cobertura y poder atender a muchos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, Nordsten como tal tiene una matriz en la Ciudad de México.
tiene 2 oficinas en el norte del país. Recientemente en Colombia tenemos participación o llegada ahí con algunos proyectos, mismo caso en España. Y si ¿le puedes ayudar, Marco, por favor? Y en Centroamérica recientemente hemos hecho un crecimiento también para poder abarcar ciertos proyectos. Adicionalmente a esto, Nordson, como parte de los servicios que entrega, pues ha tenido a bien crecer la capacidad, y para ello las ISO que nos soportan, principalmente el tema de 27000, que es una de las ISO que nos ayuda mucho al sistema de gestión segura de la información. También la ISO 20000 para servicios, 9000 calidad, continuidad de negocio para el caso de la 22000 y la 37000, ¿no? Asimismo, Nordson cuenta con la capacidad de poder hacer tema de respuesta a incidentes, y con ello ha fortalecido muchos aspectos en el crecimiento, y cada día ha estado tratando de endurecer un poco más el tema de la capacidad de la seguridad. Por ello, ¿me puedo seguir con la siguiente, Marco? Este año expandimos mucho nuestra capacidad adquiriendo el 100% de las acciones de S21sec. Como tal, la idea básicamente de tener a S21 es adoptar esas capacidades que ellos tienen con la intención de tener un poco más de cobertura en servicios, y con ello hacer un intercambio entre los centros de inteligencia que tenemos actualmente, ¿no? ¿Me puedes ayudar, Marco? S21sec es una empresa líder de ciberseguridad, la cual está dentro de las primeras 5 proveedores de pure player más importantes en la industria en el continente europeo. Y bueno, pues la novedad es que Nordson hizo una filial adicional que es Nordson Cybersecurity Services, con ello fortaleciendo algunos servicios de ciberseguridad, también temas de auditoría, temas de penetration testing, y también el tema de PCI para tema de medios de pago, ¿no? ¿Me puedes ayudar, Marco? Los valores agregados, como les comentaba, bueno, esta división nos ha ayudado un poco más a tener capacidad para poder realizar visibilidad sobre otro tipo de normativas y otros tipos de requerimientos que los clientes han estado demandando en los últimos años, como tal la parte de PCI, la parte de hacking ético, ciberinteligencia, temas de forense, cacería de amenazas, que hablaremos un poquito más de ello en un ratito, y temas de ciberseguridad en OT, que es algo que también ha estado afectando en los últimos años. Siguiente. Listo, Marco. Excelente, gracias, mi estimado Luis. Bien, ahora vamos a mencionar un poco sobre el tema de un producto, de hecho es un servicio de Kaspersky nombrado Security Awareness, que va enfocado a poder habilitar al capital humano, a los colaboradores de las diferentes corporaciones, para construir un mundo más seguro. Cómo lo hacemos? Bueno, para entender un poco más este alcance de este servicio, vamos a mirar estas informaciones que tenemos aquí sobre el tema de algunas estadísticas que refieren a este capital humano como un eslabón, sí, de esta parte de la cadena de ciberseguridad, pero algunos autores lo denominan como un eslabón débil. Sin embargo, a pesar de estas estadísticas que por sí solas son muy descriptivas, ya conocemos la parte de la causa raíz para poder entonces empezar a remediar y hacer que estas empresas consideren que sus empleados no representan una amenaza, sino un soporte más en el pilar de la ciberseguridad, sin importar cualquiera de sus verticales, financieros, retail, etcétera, y empezar entonces a partir de adquirir estas conciencias a empezar a decrementar estas estadísticas y cómo lo hacemos. Parece que muchos suena un tema complejo de entender porque creemos que solo va a afectar a aquellas empresas mundiales que tienen una cantidad importante de presencia en diferentes latitudes o números de empleados. La respuesta es no, y como muestra tenemos aquí una estadística que indica justamente cuál es el riesgo cibernético aplicado al error humano. Y el error humano no solo va enfocado al tema de mirar la parte directa de la actuación de este capital humano, donde pueden ejecutar o ser presas de campañas de phishing, de software malicioso, de ransomware,
Y aquí vienen unas estadísticas que por pyme, y entendemos que por aquellas empresas pequeñas o medianas, tiene una repercusión financiera, ¿cierto? Entonces, muchos de los tomadores de decisión de las corporaciones llegan a ver esto de forma muy lejana y no adquieren esta conciencia para poder invertir, y no lo hablamos únicamente en el tema financiero, sino en el tema de conocimiento. Esta plataforma de concientización de Kaspersky es de tipo e-learning que permite habilitar a los usuarios a adquirir ese conocimiento para poder erradicar cada una de estos costos que tenemos orientados por robo, por phishing, por dirigido a alguna empresa de tipo enterprise, de tipo corporativo, de más de 1000 nodos o de menos de 1000 nodos. Entonces, nadie está exento de este tipo de riesgos humanos, ¿ok? Y bueno, para hablar un poco sobre ello, es importante entender cuáles son los desafíos que tenemos en la parte de la capacitación de los empleados. Cuando pensamos en ello, inmediatamente notamos que hay una percepción por parte del colaborador de que va a ser difícil, aburrido e irrelevante. Entonces, esa es una de las principales barreras. Y de forma inmediata nos topamos con un no. No quieren adquirir ese conocimiento. No, y si lo mostramos, no hay retención del mismo y es bien complejo leer y escuchar. Entonces, esos son el día a día del por qué tenemos estos desafíos en cada una de las diferentes corporaciones. Una vez que identificamos estos desafíos, bueno, vamos a también mirar qué es lo que representa, cuál es la carga administrativa que se representa, es decir, cómo crear un programa para establecer objetivos en donde podemos enrolar no solo a la parte de seguridad, esto es, cuando se presentan este tipo de programas, el resto de las áreas core de la empresa, por ejemplo, producción, finanzas, no está tan inmiscuido o parece que ellos están exentos de estas. Sin embargo, juegan un rol bien importante porque ellos deben en conjunto en este playbook o estrategias de seguridad corporativa que tengan. No, son separadas. Eso lo van a Marco, reactiva por favor tu audio otra vez, por favor. Sí, Gracias. listo, gracias, Pati. Entonces, esos son algunos de los desafíos que tiene la corporación. Estamos viendo las dos verticales, el tema de los desafíos de los empleados y el tema de los desafíos de la parte de los tomadores de decisión. Entonces, una vez que tenemos esto ya identificado, entonces vamos a mirar justamente algunos puntos que nos va a mostrar Luis. Entonces, Luis, adelante, por favor. Sí, gracias. Aquí es un punto muy bien importante porque aquí hay dos temas que son a veces complejos con respecto al tema del girar del negocio y pareciera ser que las diferentes áreas que tienen diferentes estrategias, ¿no? El que está en la parte estratégica tiene una visión de cumplimiento del negocio en función del objetivo, ¿no? Rentabilidad, crecimiento, ¿no? Y la persona que está operando, pues tiene que velar porque el día a día funcione, ¿no? Entonces, pareciera ser que son retos diferentes, pero están homologados desde la misma perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, los desafíos que tienen los líderes de seguridad de la información, pues principalmente es proteger la información de la empresa y de los clientes, ¿no? O sea, no quieren que esa información que tal vez pudiera generarles algún tipo de conflicto, que pudiera ser propagada o tuviera algún efecto distinto, les pudiera generar un conflicto al interior y más sabiendo que a lo mejor tengan datos de clientes, ¿no? El tema de continuidad o la parte de disponibilidad es súper importante porque al final de cuentas el negocio, dicen muchos, es que ya estoy perdiendo, más bien ya no estás generando, ¿no? Ese es digo, es dependiendo de la perspectiva que lo quieras ver, pero básicamente es pues prevenir esas caídas en los sistemas, ¿no? Tiene que haber una disponibilidad exacta, ¿no? Y obviamente, pues muchas de las empresas que contractualmente tienen pues, medios de pago o tienen algunos aspectos de clasificación de información, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos legales o regulatorios, ¿no? Contractuales, ¿no? Entonces sí hay que velar un poco por el poder cumplir ese tema regulatorio
y más sabiendo que a lo mejor tenga un tema de cumplimiento PCI ahí, por ejemplo, pues para poder hacer las transacciones de los clientes y todo, pues tienen que estar cumpliendo constantemente el tema de certificación. El tema de proteger la propiedad intelectual también es súper importante, sobre todo por la situación que existe mucho referente al tema de robo de identidad y algunas otras cosas. En la disminución de los riesgos, como bien sabemos, el riesgo se acepta, se transfiere o se mitiga, pero nunca desaparece. Y bueno, evidentemente minimizar los impactos generados de los incidentes de seguridad, preparados para poder estar atendiendo esos incidentes. Sucede en muchas ocasiones que son diferentes áreas y para poder contener un incidente, pues todo mundo está viendo dónde está el problema, pero la realidad es que a veces pareciera que necesitas un catálogo de dónde están los posibles incidentes para poder organizar a las personas, ¿no? Que eso es súper importante. En un incidente, entre más tiempo suceda, pues evidentemente el problema de saber causa raíz o cualquier otra cosa va a ser un conflicto. Siguiente. Aquí el otro tema es los desafíos de riesgos para el negocio, ¿no? Entonces, el perder falla o tener fallas en servicios críticos, el tener filtrado de información, el tema de reputación, la parte económica y parte del cibersecuestro y la falta de disponibilidad, pues todo se puede resumir en temas financieros, ¿no? Si existieran indicadores financieros puntuales de cómo la operación impacta al tema de toma de decisiones, porque en ocasiones el tema de las TIs es complicada o la parte de seguridad emparejarla con el tema de objetivos de negocio, ¿no? Si bien a lo mejor los objetivos son crecimiento, son rentabilidad, pareciera ser que la parte de TI o la parte de seguridad no es importante y en ocasiones esos servicios que están debajo de, para poder hacer, llámese un SAP, llámese un tema de aplicaciones, servicios, bases de datos, o etcétera, eso es un tema que evidentemente a veces no se tiene tan mapeado y pareciera ser que no es importante, pero cuando sucede o hay un impacto a eso, es cuando ya se vuelve súper determinante y lo más prioritario. Y entonces la estrategia empieza a fallar, ¿no? Porque la estrategia en efectos de la parte corporativa es una y la que está debajo de pareciera ser que es otra. Sin embargo, es la misma, ¿no? La estructura es la estrategia, la parte táctica y la parte operativa, pero al final cada uno tiene que ver por su tramo de control. Siguiente. Este es súper importante porque el tema del éxito de la seguridad está sobre este triángulo de hierro. Y lo importante aquí es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchos clientes nos preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer si ya estoy viendo temas de infraestructura? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ya tengo la mejor protección a nivel perimetral, ya tengo la protección en el backend a nivel endpoint, ya tengo la mejor solución de visibilidad para respuesta a incidentes, pero ¿qué sigue, no? Y lo importante más bien aquí es definir más o menos cómo debería estar estructurado y parte importante de hacerlo es la parte tecnológica, pues es la que vas a auditar, la que vas a revisar, como comúnmente decimos los fierros, ¿no? Los procesos van a determinar el poder tener a lo mejor controles compensatorios de regulación interna asociados a un tipo normativa o un framework que te pueda ayudar, pero las personas, ¿cómo las endureces? Las personas son ahora el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues los ataques volumétricos se van sobre la infraestructura, o inclusive algunas técnicas que pudieran sacar información de cómo están estructurados. El tema de los procesos, pues no es que sean infalibles, ¿no? Al final ese es tema de continuidad, pero las personas con un simple engaño pueden dar información con temas de ingeniería social que puedan afectar la continuidad del negocio, ¿no? Desde un simple correo que solamente no tengamos claro que venga de un dominio, hasta un enlace de regalo de algo o una llamada de una persona. Entonces, este eslabón es el más débil y es el que actualmente todo mundo está atacando, ¿no? Y muchos dicen, bueno, es que son gente que se dedica a la parte jurídica, al tema de ventas, no son especialistas en seguridad, no necesitas ser especialista en seguridad como para poder tener ciertas capacidades. Para eso es un poco el tema de este webinar y hacerles ver cómo poder fortalecer a estas personas, irlas midiendo y no es evangelizarlos, es ayudarles a tener las herramientas necesarias para poder identificar cuando realmente pudieran estar en un fraude o en un correo que realmente no sea de la empresa o identificar rápidamente qué patrón tiene, ¿no? Entonces, la parte estratégica está orientada un poco a personas, procesos y tecnología. Esa es la manera correcta de poder fortalecer toda la parte de seguridad en las compañías. Siguiente. Bueno, aquí
trataré de platicar un caso así práctico de más o menos cómo se puede evitar un tema de fraude o que comúnmente pasa y es el modus operandi de muchos de los que actualmente están teniendo esta situación. ¿Puedes avanzar, Marco, por favor? Particularmente ahorita este tema es mucho el tema de phishing, ¿no? El tema del ransomware que pudiera afectar o secuestrar la información. Entonces, por citar un ejemplo, aquí un empleado de correo aparentemente del Departamento de Recursos Humanos descarga un archivo de un formulario, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En ocasiones ha pasado desde las encuestas, por ejemplo, ahora que se viene el Buen Fin, ¿no? En un par de meses y que de pronto hay certificados de regalo de Amazon con un simple cambio nada más en la liga que pareciera ser que es un dominio válido y que no lo es realmente, o un correo para descargar un formulario y llenar datos de una encuesta que sea propiciado por un correo electrónico interno que haya sido secuestrado, pues puede generar una afectación y una disipación completamente de este tipo de situaciones de ransomware. ¿Cuáles son los escenarios posibles aquí? Bueno, pues normalmente lo que se hace es pues pagar el rescate, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Dependiendo el valor de la información. Ahora bien, no quiere decir con esto que siempre es todo, siempre es todos los casos es esto. Simplemente es el tema de que es comúnmente por desesperación y no tener claridad de lo que se puede hacer, pues evidentemente la gente paga el rescate. ¿Por qué? Porque la información, al caer el ransomware, cifra algún tipo de archivo, algún tipo de base de datos, etcétera, y con ello, pues evidentemente la continuidad se para, ¿no? Entonces ya no hay actividad en la empresa y eso genera un problema de seguir generando, ¿no? Pues, ¿qué puede suceder? Pues al interior muchas cosas como sanciones, muchas cosas como inclusive tomar decisiones que evidentemente pudieran afectar al interior y con ello también un tema de pérdida de reputación, ¿no? Inclusive la empresa pudiera estar secuestrada, ¿no? Eso en un caso drástico que ha pasado. Y algo importante aquí es que el 50% de los ataques de ransomware están dirigidos a empresas con menos de 100 empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque son las empresas que no tienen el mayor presupuesto para poder a lo mejor tener una protección a nivel endpoint, poder detectar a nivel perimetral algún tipo de ataque de esta naturaleza o inclusive la capacidad que pudiera tener el equipo para responder a este tipo de situaciones. Porque en ocasiones hay una sola persona encargada de todo el departamento de TI y no tiene todo el presupuesto, no es infinito el presupuesto, y el poco presupuesto que tiene lo tiene asignado para poder ir protegiendo el perímetro y algunas otras cosas que dan la necesidad del negocio, pero desgraciadamente, pues son los que se encuentran un poco más débiles, ¿no? Cada 11 segundos se produce un ataque de ransomware y el costo promedio de esto es de $84,000, ¿no? Entonces, eso es algo que desgraciadamente ha estado pasando mucho y no tanto es por el tema de que las personas no lo sepan, sino también que estén preparadas, que tengan el conocimiento y no solo los que operan y administran las tecnologías, sino también los que son parte de. Hay un dicho que la seguridad es de todos, ¿no? Entonces, pues es evidente que se tiene que fortalecer, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cómo ayudaría en un caso como el anterior la capacitación sobre seguridad? Como les comentaba, no es un tema de evangelizar, no es un tema de hacerlos expertos, sino es un tema de poder identificar algunos patrones que nos puedan ayudar a tomar una decisión rápida, porque en ocasiones pues tenemos esa gran capacidad de ser multitareas, ¿no? De pronto estamos tomando una llamada, de pronto estamos escribiendo, queriendo mandar un correo y desgraciadamente por querer hacer todo rápido, de pronto sucede que en ocasiones pues no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos contestando algo que no debería o abriendo un correo que no debería ser. Entonces, los empleados capacitados ante esto pueden, están alertas al peligro con eventos inesperados, ¿no? Lo cual quiere decir que a lo mejor tienen un patrón o un comportamiento porque han estado capacitándose todo el tiempo y han estado generando recurrencia, pues evidentemente les genera una alerta, ¿no? Y pueden tomar una decisión inmediata, ¿no? También saber reconocer mensajes fraudulentos incluso cuando parecen oficiales, ¿no? Porque sucede muchas veces que te mandan de una liga de un correo que parece que es igualito y hay gente que es muy minuciosa y dice, no, esto es muy raro, ¿no? Esto no pareciera ser oficial, ¿no? Evidentemente cuentan con habilidades para reaccionar ante un mensaje sospechoso y es lo que les comentaba, ¿no? Aunque estés haciendo múltiples cosas, de pronto llega un punto en el que te detienes y le pones atención a eso porque lo ves como algo inusual, ¿no? De lo que normalmente haces, ¿no?
y obviamente sabes cómo buscar señales de alerta comunes para identificar suplantación de identidad, ¿no? Porque sucede el correo de la persona que es de recursos humanos, que le cambiaron el número telefónico y ya está mandando mensajes y que necesita que le mande cierta información a esta persona, o inclusive hablando de depósitos bancarios, que eso es algo que eso comúnmente sucede. Yo he visto casos en los que con un simple acceso a correo electrónico, como todo mundo se comparte información por correo electrónico, pues tienes bases de datos, datos de usuarios, quiénes están enfermos, el tema de la fatiga diaria, de cómo están las personas yendo a la empresa, la situación que pueden tener ahí es intercambio de passwords, que para eso es otro tema y que evidentemente por eso también parte de la pirámide es los procesos, ¿no? Fortalecer cómo intercambiar ese tipo de información. Siguiente, Marco. Creo que aquí ya. Gracias, mi estimado Luis. Bien, aquí tenemos una información que nos gustaría compartir con ustedes en relación a un caso real que va enfocado justo al tema de la capacitación, de adquirir esa conciencia. Es un caso real que sucedió en el departamento de policía de Dallas, donde un empleado, no estamos hablando de un software malicioso, de un ransomware, de una campaña de phishing, básicamente un empleado en el año 2021 lo que hizo fue durante un proceso de migración de información on-premise hacia la nube de una base de datos de 23 terabytes, él no se aseguró de que existiera dentro de su proceso un punto de control bien importante, que hablamos de un backup o respaldo. Entonces, lo que hizo simplemente fue eliminar esa información y moverla a la nube. Y cuando eso lo llevó a cabo, esta información tenía datos recopilados como evidencia para los casos, como fotos, videos, audios, nota de los mismos casos y otros elementos. La mayoría, todos ellos fueron, como dije, eliminados de estos 23 terabytes. Fueron recuperados únicamente 3 terabytes, es decir, 20 terabytes no pudieron nuevamente recuperarse, y esto dio como resultado una afectación en 17,500 casos con la oficina del fiscal de distrito. Entonces, imaginen aquí qué alcance de la consecuencia tenemos por falta de este tipo de capacitación. Y cuando se hizo el análisis del por qué sucedió este tipo de problemas, bueno, el trabajador, que era una persona que ya llevaba años en la corporación, mencionó que no había tenido la capacitación suficiente y él no verificó la existencia de copias de los archivos que estaba próximos a eliminar. Entonces, eso básicamente determinó el resultado. Y bueno, cuando hablamos de este tipo de informaciones, como dije, no lo traslademos necesariamente a un tema de software malicioso, campañas de phishing o ataques dirigidos o empresas grandes. Realmente cualquier empresa, incluso quien no tiene ese recurso, ese capital humano, la habilidad o el conocimiento del proceso o del playbook que debe seguir, entonces podemos imaginarlo, trasladarlo en unas empresas de tipo de la salud, por ejemplo, hospitales. Este tipo de errores, imaginen lo que podría representar. Estamos hablando de vidas humanas, no solo de pérdida de información. Obviamente está aquí involucrado lo que mencionó Luis hace un momento sobre el tema de la reputación que trajo como consecuencia para este departamento de policía. Por eso es que se hace necesario que todas las áreas en conjunto puedan tener un playbook y que se pueda seguir. Yo siempre menciono la frase de se vale no saber, pero no se vale no preguntar. Entonces, es importante que el capital humano tenga las herramientas. Puede no aprenderlo o tenerlo de memoria, pero lo que sí debe tener presente es, no lo sé de memoria, pero entonces, ¿a quién pregunto? Debe existir un manual, debe existir un procedimiento para poder estar cubierto en todos estos gaps de concientización que no tienen los usuarios, ¿ok? A partir de ello, bueno, tenerlo. Entonces, adelante, Laura, si nos puedes comentar aquí, por favor. Claro, muchas gracias. Bien,
Ahora, ya que hemos estado revisando, ¿no?, los diferentes elementos, los riesgos que pueden contraer el hecho de que, simplemente por el hecho de ser personas, ¿no?, pues el simple hecho de tener emociones, pues ese tipo de actividades son las que generan que las actividades de ciberataques sean más sencillas y tengan mucho más éxito cuando nos están atacando a las personas, ¿no? Toda la parte de ingeniería social que hemos estado revisando, todos esos elementos de ingeniería social, pues tienen mucho éxito porque se van dirigidos hacia las personas, ¿no? Porque precisamente generan elementos de presión, porque tienen esos elementos en los que hacen que nosotros tengamos una mayor facilidad a la hora de caer en un fraude o en cualquier tipo de ciberataque y que sea el inicio de llevar a cabo una acción mucho más amplia como cualquier acción de ransomware que se ha visto, pues sí que está a la orden del día. ¿Vale? Entonces vamos a ver precisamente cómo podemos hacer que un programa de concientización sea mucho más efectivo y que podamos reducir estos riesgos que, como comentaba Luis, pues podemos trabajar el riesgo, podemos reducirlo, no podemos dejarlo en cero, pero es muy importante que pongamos obstáculos a los malos, ¿vale? A los ciberatacantes. Sí, por favor. Bien, los objetivos son como los que estaba comentando, es minimizar en toda la medida que podamos pues el riesgo de que la empresa y no solo la empresa, que también lo tomemos como algo que puede ir más allá de nuestro trabajo, sino a todo nuestro ámbito personal, incluso al ámbito general, ¿no? Como ciudadanos. A mí me gusta mucho que la gente lo entienda y que todos al final seamos vocales, ¿no? Y que si nosotros recibimos un phishing, si recibimos un mensaje de WhatsApp que otra vez, pues cuando llega el periodo, por ejemplo, ahora mismo de que los chicos vuelven a acceder a los colegios, de que otra vez, pues que toda la campaña del Día de Muertos, etcétera, cada vez que hay alguna acción de estas importantes, algún evento social importante, generamos una oportunidad mucho más amplia para los ciberatacantes. Por tanto, si recibimos este tipo de mensajes, es bueno que los conozcamos, que sepamos identificarlos y que minimicemos los riesgos, no solo para nosotros, sino para la gente que está alrededor. Evidentemente, para las empresas y para nosotros es esencial que tengamos esa cultura de seguridad. Yo lo llamo también de higiene digital, ¿no? Que tengamos esa cultura que se desarrolle dentro de la organización. ¿Qué pasa muchas veces? Que nos están hablando de las dificultades dentro de las empresas entre vamos a establecer estos controles de seguridad, pero a la vez las personas nos solicitan que tienen que acceder pues, a redes sociales, a determinadas descargas. Tiene que haber un equilibrio, pero tenemos que tener esa cultura de, oye, si te estamos pidiendo unos permisos porque tenemos que hacer unas descargas de programas, tenemos que ser lo suficientemente conscientes de los riesgos que tiene que haber en ese tipo de descargas. Por tanto, es muy importante que haya una permeabilidad de toda esa cultura y que la interioricemos para pues, reducir esos riesgos y poner los obstáculos como estaba comentando. Todas esas campañas tienen que ser muy importantes, que haya una comunicación transversal y, como comento, ¿no? Que haya una permeabilización de los mensajes de arriba hacia abajo y todos al final tengamos esa información. Muchas veces los datos se hacen tan técnicos que hay personas que no los comprenden y es totalmente lícito. Tenemos que ser conscientes de que la información tiene que fluir y de que las personas tenemos que asegurarnos de que todo el mundo reciba esa información y que la está entendiendo, ¿vale? En función de su rango y de su perfil. Sí, por favor, la siguiente. Bien, las cualidades del programa exitoso, si quieres que aparezcan todas, gracias, es que tiene que haber una conciencia, que tiene que haber ser conscientes de los líderes de la importancia de estos programas. ¿Por qué? Porque así, evidentemente, se van a liberar los presupuestos que son necesarios. Obviamente es necesario hacer estas inversiones y lo importante es que toda la parte de los programas de concientización yo creo que es la parte menos costosa, no creo, lo puedo afirmar, es la parte menos costosa de la ciberseguridad y sin embargo es la parte que más puede prevenir un ciberataque.
Entonces es muy importante que se sea consciente de que hay que trasladar y hay que manejar estos mensajes y que tienen que participar los líderes y ser conscientes de la importancia. Hay que primero tomar una línea base. Y esto, como en breve les voy a comentar, estas líneas bases se van tomando también de acuerdo a todas las políticas de seguridad que tiene la empresa, pero también de acuerdo al conocimiento que tengamos que saber que hay ya existente en nuestra compañía. Qué fácil es que nosotros podamos caer en un phishing, qué fácil es que nosotros podamos caer en un ransomware. Hay que hacer ciberejercicios, hay que hacer ese tipo de actividades para que las personas vayamos siendo cada vez más conscientes de la importancia que es implementar este tipo de actividades. ¿Por qué se habla de concientizar? No se habla de prohibir, se habla de interiorizar los mensajes, porque estamos hablando de un cambio de comportamiento. Laura, se puso el mute. Por favor. Sí. Ay. Es importante tener, como les digo, esa interiorización de esos mensajes que tienen que cambiar realmente nuestro comportamiento. No es unas sesiones, no son que simplemente vamos a estar leyendo unos carteles, que estamos viendo unos newsletters, que otra vez que me manda la gente de seguridad un correo electrónico. No es eso. Es realmente decir, es que esto me influye en mi día a día. Como les digo, no solo en mi trabajo, en todo mi día a día, sobre cómo estoy interactuando a nivel digital, que cada vez es más, que cada vez tenemos aplicaciones para todo, ¿vale? Todos los mensajes tienen que ser muy breves. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más información de todo. O sea, ahora mismo hay una cantidad ingente de información a todos los niveles, nos llegan por mensajes, todos los sistemas de mensajería, tenemos por correo electrónico, etcétera, y ya estamos filtrando. Entonces, estos mensajes tienen que ser muy breves, tienen que ser impactantes, tienen que ser recurrentes, para que realmente, como les digo, permeemos en la conducta de las personas que es las que estamos trabajando, con nuestros trabajadores, con la gente de nuestros equipos, ¿vale? Como les decía, los mensajes tienen que ser prácticos, la gente tiene que verlos útiles, tienen que ser operativos, tienen que ser realmente que digamos, esto me sirve en mi día a día, ¿vale? Y por último, pues tenemos que estar al día de lo que está pasando en el mundo a nivel de ciberseguridad. Como vemos, cada vez incluso los noticieros nos dan más datos. Ya ha habido un ciberataque como el que comentaba Marco contra la policía de Dallas. Ha habido un ciberataque contra la Secretaría X. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos escuchando esos mensajes tenemos que tomar algunas veces acciones. Es decir, si hay un correo electrónico que están diciendo que se está distribuyendo sobre, por ejemplo, la campaña tributaria del año, tenemos que tomar medidas. Decir, pues quizás sea el momento de fortalecer mi password, de cambiar el password. Es importante que tengamos en cuenta también esos mensajes, ¿vale? Siguiente, por favor, Luis. Bien, como les hacía referencia, es muy importante llevar a cabo los test de phishing, los phishing test, los ciberejercicios que podemos llamar, o se pueden llamar de muy diferentes formas, pero es muy importante, a pesar de que el phishing, pues yo creo que ya cada vez somos más conscientes de que existe este tipo de fraude, siguen teniendo millones de beneficios anualmente, pero estamos hablando de millones. Esos datos... No creamos que decimos, no, si solo tienen mi correo electrónico. No, esos datos los están utilizando para cuantificar, los monetizan los malos. Por tanto, están monetizando esa información y lo que están haciendo es obtener esos datos para después venderlos. Por tanto, es muy importante que seamos conscientes de esta importancia y de medir a nuestra empresa en cuanto a cuántos saben a la hora de detectar estas suplantaciones de identidad, a la hora de saber con carácter crítico cuándo estamos ante un fraude, cuándo pueden robar información a nuestra empresa, para poder a partir de entonces saber qué actividades de concientización tenemos que estar implementando o qué grupos de la empresa, sobre qué grupos más específicamente tenemos que trabajar. Hay grupos que son más fácilmente accesibles, hay grupos que son más críticos, porque son los que manejan el dinero dentro de la empresa. Pues tenemos que medirles y después generar las correctas estrategias de concientización.
Para eso hay muchas formas de diseñar las campañas, como les digo, por temáticas, por el público objetivo, por las áreas más afectadas. Es importante que tengamos estas mediciones para después ir monitoreando todas las campañas, ¿vale? Y por último, sí, si quieres, les continúo pasando la comunicación. Muchas gracias. Gracias, Laura. Luis, ¿nos ayudas, por favor? Sí, digo, y aquí hemos estado hablando mucho del tema de concientización y de cómo hacerlo, cómo evitar lo que ha pasado y todo, pero lo importante aquí es ver cómo atenderlo, ¿no? Y creo que es algo que muchos de ustedes esperan escuchar. Actualmente pues existen muchos proveedores de software para Warning Security y el que nosotros estamos promoviendo mucho es el de Kaspersky. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene varios elementos que son súper importantes para poder efectuar una capacitación adecuada hacia las personas interesadas. Como bien comentaba Laura, los perfiles son diferentes y hay áreas de interés o hay áreas de mayor riesgo. Entonces, la plataforma como tal está diseñada por expertos, evidentemente buscando pues, contar con el contenido necesario. Digo, son gente que especialista en metodologías de la educación como para poder definir temas de seguridad o de ciberseguridad importantes. La plataforma tiene la capacidad de realizar una evaluación inicial, saber dónde estoy parado para saber qué tanto progresé, o sea, porque al final de cuentas mucho sucede que algunos venden temas de awareness y son pláticas nada más masivas. Desgraciadamente, una o dos pláticas no sirven. Es como el conocimiento, lo tienes que estar practicando, o inclusive la administración de algún equipo, tienes que estar constantemente administrándolo o tienes que estar constantemente capacitándote para no perder el hilo. Y básicamente la herramienta tiene esa fortaleza, ¿no? Que es una herramienta que cuenta con toda esa capacidad de poder estar evaluando constantemente a los interesados o a los que están dentro de la plataforma. De manera inicial hay una evaluación y después hay lecciones interactivas muy cortitas, ni siquiera son tan largas. La idea básicamente es enviar correos automatizados para motivar la participación. La herramienta constantemente te está pidiendo invitarte a que continúes con tu proceso y tu avance. Y evidentemente aquí tienes una visibilidad de la gestión y el seguimiento de todo el personal, ¿no? La persona administradora puede estar viendo cuando las personas entran y qué tanto van avanzando, ¿no? Son temas, como bien les comentaba, pues dependiendo del perfil y dependiendo el área de interés, pues y con el tema de la evaluación inicial, pues se va definiendo qué temas son los que se debería de estar avanzando para ir subiendo el nivel. Siguiente, Marco. Aquí el tema del programa es súper ideal. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, puedes comenzar con un tema súper básico y después ir subiendo la complejidad del mismo. Y aunado a eso, no obstante a que tú puedes estar constantemente capacitándose y es recurrente, puedes tú evaluar qué tanto han progresado los que se están capacitando buscando enviar campañas de phishing, ¿no? Automatizada, ¿no? Evidentemente hacer estos cyber ejercicios con la idea básicamente de saber qué tanto han progresado en el nivel. Digo, no es que al primer día ya les estés mandando la campaña, no, deseablemente tienen que avanzar con un proceso de capacitación constante y en función de eso se define un programa para estar evaluando estos ataques de phishing simulados de manera automatizada, ¿no? Y de ahí saber qué tantas las personas han estado progresando con el tema de la capacitación. Hay motivación al interior con la herramienta, sí, porque pueden desarrollar más de 200 habilidades y no obstante a eso también pueden recibir un distintivo virtual, ¿no? De que se han estado capacitando, de que comprenden el tema, etcétera. Y adicionalmente, pues también lo fortalecemos con ciertas pláticas en vivo para aclarar ciertos puntos o intercambiar información con gente que es experta en esta materia y con ello poder endurecer todo el proceso de capacitación. El ciclo de capacitación deseablemente es por un proceso largo, o sea, es meses. Hay gente que lo quiere muy corto, pues bueno, la realidad es que siempre se les hace la sugerencia que debe de ser con una planificación a largo plazo, porque es la manera como lo vas a poder aprovechar. Siguiente, Marco. Te paso la... Excelente, gracias, mi estimado Luis. Bien, aquí estamos hablando particularmente de la plataforma de nombre Kaspersky Automated Security Awareness Platform, comúnmente le llamamos ASAP,
Y bueno, esta es la plataforma que nos va a ayudar a adquirir ese tipo de habilidades en la parte de ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es simple. Tenemos diferentes contenidos donde se van a adquirir las habilidades definidas por cada uno de estos. La parte de una programación o una ruta de aprendizaje a través de una línea de tiempo donde el administrador va a poder conocer cómo ha venido enrolando a los usuarios y cuál ha sido el avance. Podemos determinar, por supuesto, aquellas áreas de oportunidad, seguramente algún departamento que no esté tan familiarizado con las tecnologías de la información, represente más tiempo el adquirir o cursar, transitar por alguno de estos contenidos. Pero toda esa visibilidad a través de un dashboard se va a tener a través de esta plataforma de aprendizaje. También es bien importante, y yo hago mucho hincapié en esta parte de la motivación. Eh, ¿Por qué? Porque nos colocamos, al igual que ustedes somos usuarios, es decir, al interior de la empresa en Kaspersky, nosotros tomamos este tipo de capacitación y nos van también motivando. ¿Qué significa esto? Y esto puede ser alguno de los diferentes ejemplos. Esto es la parte de capital humano se involucra o de recursos humanos para poder en nuestro escenario emitir algún tipo de reconocimiento, el de poder premiar este avance que hemos tenido, incluso esos certificados de forma interna a nosotros los toman en cuenta para algún tipo de promoción. Entonces, ya no solo es el adquirir la experiencia en las diferentes departamentos, sino que cuando uno adquiere este tipo de certificados también es importante para tener un tipo de promoción. Y eso es lo que al usuario, que somos todos nosotros, nos motiva, el poder tener no solo material que esté actualizado, que sea corto, que sea intuitivo, sino también que tengamos una motivación para que podamos seguir adquiriendo este tipo de habilidades. Eso es muy importante. El tema de la evaluación, cuando hablamos de la evaluación, todos nos asustamos y lo asociamos directamente a un examen complicado y de forma premeditada nos predisponemos a decir, estamos reprobados, no vamos a avanzar. Sin embargo, podemos hacer N veces este tipo de evaluaciones hasta que el usuario adquiera la habilidad y la conciencia de poder saber qué es lo que va a suceder si él no cumple con cada una de estas indicaciones, si él comete algún tipo de infracción. Entonces, eso es bien importante, no hay señalamientos, simplemente motivaciones para que él pueda en una, dos o en N interacciones adquirir esa conciencia y obviamente obtener una evaluación satisfactoria. ¿Ok? ¿Cómo, cómo desarrollamos los temas? Por acá lo mencionó Luis, tenemos un grupo de expertos que de forma constante, de forma continua, está actualizando cada uno de los contenidos de acuerdo a lo que surge en el mercado, para que el usuario esté con las informaciones más recientes de cómo van a venir las diferentes campañas de phishing y cómo él debe prevenirse, por ejemplo, cómo él debe adquirir la fortaleza de la gestión de contraseñas, la seguridad en su PC a través de los diferentes contenidos y, por supuesto, también de los diferentes niveles. Habrá diferentes niveles, como dije, donde podemos enrolar a cada uno de estos usuarios. En la imagen de la esquina inferior izquierda hay algunos contenidos que nosotros tenemos y que es bien importante que todos los colaboradores de la corporación adquieran conocimiento de cada uno de ellos. ¿Ok? Otro punto importante es la estructura. Muchos quisiéramos tener un orden para poder iniciar, pero hemos observado a través de la experiencia en Kaspersky que unos se preguntan por qué debería de hacerlo antes de por qué debo hacerlo. Otros parten desde qué ocurre si surge alguna duda. Inmediatamente es de acuerdo a la experiencia que hemos adquirido en cada una de estas categorías. Sin embargo, todas ellas están entrelazadas o tienen estrecha correlación
y por ello se han desarrollado 150 lecciones con más de 200 habilidades y 6 pasos para aumentar cada una de estas habilidades en las anteriores. Entonces, para cada pregunta que tienen tanto los administradores como los colaboradores de las corporaciones, se tienen respuesta a través de todos estos contenidos, ¿ok? La parte personalizable de nuestra plataforma, como les mencionaba, tenemos diferentes niveles. Acá podemos ver el de principiante, el de elemental y el de intermedio. Entonces, vamos a observar a partir de esto que efectivamente algunos departamentos deberán cursar por estos 3 niveles, partiendo del de principiante, por supuesto, pero siempre nos han preguntado, ¿cómo existe algún manual, una estructura, una recomendación de cómo podemos enrolar a los usuarios? Eh, afortunadamente no. No puedo decir desafortunadamente. Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque todos los empleados, todos los colaboradores debemos ser enrolados en todos los contenidos en cada uno de los diferentes niveles. Puede que algún nivel nos tome más tiempo que otro, sin embargo, no debe existir distingo entre mencionar al área de finanzas, lo vamos a poner únicamente en la parte de principiantes en todos los contenidos. No, la respuesta es todos los colaboradores debemos transitar por todos los contenidos en los diferentes niveles. ¿En qué momento? Eso sí lo tendrán que definir ustedes o las corporaciones, porque sabrán cuáles son las cargas de trabajo, conocen perfectamente los departamentos y entonces es allí donde la corporación va a poder decidir. Pero la recomendación es todos los colaboradores, todos los contenidos en los diferentes niveles, para que podamos adquirir esa conciencia de la cual hemos hablado durante este proceso. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos de estas lecciones en donde podemos, a través de los diferentes temas, cómo empezar a adquirir estas informaciones, cuáles son las directivas de la corporación y lo podemos observar tanto en dispositivos inteligentes como móviles. Y este contenido es totalmente lo mismo. ¿Qué ventaja nos permite o le permite al usuario poder visualizar esto, no solo en diferentes dispositivos, sino en cualquier momento? Esto es, cuando estemos en la corporación o estemos en nuestro hogar, podemos tener esa habilidad y los tiempos, pues, obviamente se van a cortar. También desde la plataforma tenemos la oportunidad de agregar diferentes banners para poderle mencionar sobre informaciones de los propios contenidos o sobre la línea de tiempo que hemos tomado y que hemos dejado de atender, ¿no? Entonces, aquí hay algunos de los diferentes banners que desde la plataforma se pueden personalizar, enviar en idioma español o en cualquier otro idioma y agregando algunos logos, por supuesto, de la corporación. ¿Ok? Entonces, vemos también las diferentes plantillas que nosotros pudiéramos estar manejando y obviamente estas plantillas mayormente van orientadas o van equilibradas en la parte del tema de phishing porque existen diversas campañas o métodos de phishing que existen desde la parte de una llamada convencional o hasta un mensaje de texto convencional que ahora ya muchos no les hacen sentido. Sin embargo, hay una cantidad todavía importante en las estadísticas que refieren que tienen este tipo de phishing y tienen una efectividad alta. Entonces, se hace necesario el poder comentar o compartir estas informaciones de los simuladores que tiene nuestra plataforma de phishing. Esto es bien importante. La corporación puede crear estas campañas de phishing a través de un simulador y distribuirlas a todos los colaboradores. Entonces es bien importante considerar esta parte para que tenga la efectividad deseada. ¿Ok? Aquí seguimos viendo algunas informaciones sobre el tema de las mismas campañas, donde a partir del uso de esta vamos a adquirir, como dije, el tema de la habilidad para saber qué hacer cuando llegan. Vamos a prestar un poco más de atención cuando recibamos algún tipo de correo que indican el tema trending que está actualmente. Luis mencionó el tema del Buen Fin, viene el tema también de la Fórmula 1. Muchos ni hemos ido o ni conocemos, pero por temas
generales queremos saber un poco más y podemos ser, podemos caer en esta trampa, en este engaño y como consecuencia afectar la corporación. Sobre todo, adquirir la conciencia, y lo mencionó por ahí Laura, sobre el tema de que el usuario no solo va a afectar la corporación, porque hoy por hoy todos los usuarios tenemos un dispositivo inteligente donde manejamos nuestros temas, nuestro aplicativo bancario. Entonces, cuando ya empezamos a despertar esa conciencia con el usuario de decir, vas a afectar tus finanzas, no lo digo yo, lo dice la estadística, y la estadística de las instancias conciliatorias financieras del gobierno refieren estadísticamente que esto ha ido incrementándose, donde los usuarios han ido a poner este tipo de demandas, donde han sido parte de esas estadísticas y se ha visto afectado financieramente el usuario. Entonces, es bien importante tenerlo presente. Y otro punto que me gusta muchísimo es la parte de de las notificaciones, de los reconocimientos. Aquí hay algunas. Esto viene en la parte derecha de la imagen, un certificado que es totalmente personalizable. Yo hablaba hace un momento que de forma interna en Kaspersky tenemos este tipo de certificados donde a partir del tema, los cursos técnicos, por supuesto que nos genera mucha alegría a nosotros en el área de preventa, pero también la cuestión de los certificados de este tipo de plataformas de tipo e-learning, que nos lo habilita y lo tienen presente para algún tipo de promoción. Como dije, no solo en la parte técnica, sino en esta parte del e-learning, también nos la cuentan para algún tipo de promoción. Y entonces genera un tipo de interés diferente, y cuando estamos transitando por los contenidos, pues nos damos cuenta que hemos adquirido la habilidad de mirar esos URLs, de mirar esas cuentas de correo electrónico, esos subject, para saber si se trata o no de algo real. Entonces, esto va asociado y gusta mucho al colaborador de que tenga este tipo de recordatorios, de invitaciones y de reconocimientos. Entonces, nuestra plataforma la tiene, la respuesta es sí, contamos con ello, ¿no? Entonces, adelante, Laura, si nos quieres ayudar aquí con esta información, por favor. Sí, claro. Bien, dentro de toda la parte, de todo el área, lo que corresponde es la integración al final de la formación relacionada con la concientización, pero teniendo un conocimiento, como les decíamos, más amplio y obtenido también de otros elementos relacionados con las ciberamenazas. Entonces, dentro del área, precisamente es lo que hacemos. Se ejecuta y se apoya con toda la parte de los servicios de concientización, relacionándolo también con todo el resto del trabajo que llevamos a cabo desde pues, la parte de detección y respuesta, de monitoreo constante de los activos digitales como los dominios, la protección de marca, etcétera, y la relación con otro tipo de amenazas mucho más a nivel global. Entonces, por eso nosotros desde este área también tomamos esa guía y ese apoyo para la utilización, en el momento de la utilización de plataformas de concientización como la que estaba comentando Marco de Kaspersky, ¿no? Para tener una visión mucho más amplia de la amenaza y poder guiar a nuestros clientes de una forma muchísimo más oportuna. Pues muchas gracias, Laura. Gracias, Luis, Marco. Pues a este nivel del webinar vamos también a ofrecer vamos a ofrecer demos y pruebas gratis para quienes lo requieran y les interese. Demos donde puedan ver la plataforma funcionando, que bueno, al enviarles la grabación del webinar también les vamos a enviar una invitación que pues es para conocerlos mejor, para conocer más sus requerimientos, sus empresas, y si están interesados, llenan ahí un formulario y los invitamos con mucho gusto a una demo o a una prueba gratuita. Y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a leer primero los comentarios que estuvieron sucediendo en el chat. Voy a leer dos primero consecutivamente. Hay alguien por ahí registrado con el nombre de Celes que dice: actualmente se envía información de X banco solicitando para liquidar un cobro
Y el otro es de Daniel R. Dice, también un supuesto correo del SAT México alertando a las víctimas sobre un problema con sus impuestos. Otro caso es el de una factura de falta de pago. Te envían un PDF con un enlace para que descargues el concepto. Exactamente es lo que comentaba Laura Requena, el tipo de amenazas que estamos recibiendo constantemente con determinados de contenidos coyunturales, ¿no? Que están sucediendo, que aprovechan los ciberdelincuentes y pues cada vez son más comunes y podemos caer en ello. Hay alguien aquí llamado Rogelio que dice, un cliente me pidió un programa de awareness para su empresa y les comenté que un curso de concientización debería incluir a la mayoría de perfiles con un grado de desarrollo acorde a su perfil y me dieron las gracias. Era un desperdicio de dinero para ellos, supongo. Creo que ya los atacaron por medio de ingeniería social. Pues creo que ahí lo que faltaba era sensibilidad, ¿no? Sensibilización hacia los directivos de esta empresa. Y hay otras preguntas, una de Juan Carlos B. que dice, ¿cómo hacer ciberpruebas? No sé precisamente a qué te refieres, Juan Carlos, si quieres abrir tu micrófono y preguntarnos. ¿O eran los phishing tests a lo que te referías? Creo que son los de phishing. Sí, creo que sí. Bueno, si se contestó tu pregunta, ya explicaron en algunas ocasiones Luis, Marco sobre el phishing test. Entonces, Laura, incluso, no sé si tengas todavía alguna duda de cómo se realizan. Hay otra aquí que dice, la protección de información, sobre todo la web, es por medio de una no entiendo la palabra, cámara de software o son equipos físicos muy costosos. Es el usuario Celes. No sé si quieras abrir tu micrófono. No sé si todavía está por ahí, pero bueno, si no abres el micrófono, continuamos. Aquí dice, hay softwares gratuitos de prueba o pruebas de 30 días. En efecto es lo que vamos a estar también ofreciendo a través de este correo que les vamos a enviar posteriormente. Y hay otro comentario por aquí que dice que en la empresa que laboro tenemos Kaspersky, entonces entiendo que ellos tienen capacitación. Bueno, yo creo que supongo que dependerá qué Kaspersky tienen. Kaspersky tiene muchas soluciones, no necesariamente todos los que usan Kaspersky en algún punto tienen también esta plataforma. Dice, ¿habrá el video compartido? Claro que sí, les vamos a compartir el video, como les comentaba, alguien pone ahí que está interesado. Nos pueden compartir la grabación, se las vamos a compartir, claro que sí. Supongo que la plataforma es en español, ¿correcto? Así es, Marco, ¿quieres agregar? Está en varios idiomas, de hecho. No sé si quieres agregar algo. Obviamente en español, sí, y algunos otros que no son tan usados en esta parte del globo. Sin embargo, tenemos una cantidad importante y se agregan continuamente contenidos en idiomas nuevos. Aquí hay una pregunta de Fernando M. Dice, ¿cómo me ayuda si me dedico a la prevención de riesgos en robo del giro autotransporte? No sé quién quiera contestar esta pregunta específicamente. Okay, yo puedo colaborar ahí. Adelante. Es una excelente pregunta, Fernando. Nos preguntaban muchos clientes si había este tipo de concientización para la parte de educación, esto es universidades, algún tipo de escuela, algún tipo del ámbito financiero, empresas de retail. No existe. El atacante no hace distingo si va a ser una empresa, y ya lo mencionábamos, de 100, de 1000, de 10,000 colaboradores o en qué latitud se encuentra. Por esa razón, este tipo de plataformas de tipo e-learning, por supuesto que te ayuden a ti y a todas las corporaciones que hoy por hoy tengan interacción con la parte de tecnologías. Esto es, si tienen un computador, si están interconectadas, todas las empresas que tienen este tipo de tecnología deberían estar enroladas en estas capacitaciones de plataforma e-learning. Entonces, ¿te va a ayudar? La respuesta es sí, porque genera un ambiente no solo en la parte de ciberseguridad, sino en la parte de organización, de organizar procesos internos que por supuesto va a beneficiar el giro, la vertical de autotransporte donde se dedican. Entonces,
sí se llega a tener y se puede medir. Eso es bien importante, se puede medir. Muchos otros me preguntaban, ¿y cómo lo mido? Bueno, pues hoy por hoy tienen los procedimientos que tienen hoy a través de checadores, de temas de firewalls, de proxy, de todo lo que tengan, van a observar cómo va a empezar a decrementar las peticiones de los usuarios internos porque estarán adquiriendo esta conciencia. Entonces, ¿se tiene permeado y se ha visualizado? La respuesta es sí, por lo tanto, te va a ayudar este tipo de solución a la parte de transporte, mi estimado Fernando. Muy bien, gracias, Marco. Quisiera complementar nada más algo Adelante. rapidísimo referente a ese tema. A mí me sucedió un tema de un caso real de una empresa que se dedica a este giro para hacer una evaluación de phishing, porque así se los pedían, pero la realidad es que no quiso aventurarse a la plataforma, solamente pidió una prueba de un par de días y bueno, era como para cumplir, ¿no? Porque era un requisito interno, ¿no? Corrimos la prueba y solamente de un acceso a correo tuvimos acceso a miles de cosas, e inclusive hablando de tableros de monitoreo de los transportes, inclusive paro de emergencia de los mismos, etcétera. Y entonces fue donde ya el cliente ya vio que realmente sí era vulnerable, ¿no? Y ya de ahí nos pidió otras cosas, ¿no? Que fue parte de la plataforma y endurecer a los empleados, ¿no? Pero se da los casos en los que sí ha afectado este tipo de giro, ¿no? Muy buenos comentarios, Marco y Luis. Aquí, por ejemplo, también comenta Juan, en la simulación de phishing se pueden incluir archivos de donde se extraigan datos. Sí, en los diferentes simuladores hay algunos, por supuesto, son del ámbito de prueba. Esto no tiene una afectación real, porque recuerden que son simuladores, no estamos hablando de realmente ambientes reales, sino controlados. Entonces, sí, pero se simula justamente el manejo de archivos. Muy bien. José Alberto levantó la mano. José Alberto Estrada, ¿quieres hacer algún comentario? Adelante. Ya la había escrito en el chat, no sé si me escuchan fuerte y claro, pero si quieren se la repito así un poquito más resumida. Adelante, José Alberto. Hablamos hace un poco en la capacitación, bueno, en la plática que dieron sobre la concienciación de la información, pero muchas veces en los usuarios generales no tienen una suplementación de educación informática. ¿Cómo podemos atacar el hecho de no comprometer su trabajo o su forma de elaborar el trabajo contra amenazas? Entiendo que la concientización es una parte fundamental, el entender, pero la pregunta derivada, quitándose la camisa de que ustedes son parte de Kaspersky, ¿hace una diferencia abismal el tener un antivirus renombrado ante este tipo de ataques, o es más la educación lo que frena ese tipo de ataques? Gracias. Gracias por la pregunta, estimado José. Es 50-50 y justo lo mencionábamos ayer en un webinar. Cuando vemos la evolución de las tecnologías de la información, hace muchos años, vamos a ponerle en el 2000, a inicios del 2000, incluso en el 96, por ahí así hablábamos solo de un firewall, ¿cierto? Un firewall perimetral, incluso hablábamos solo de empresas que tenían un router, no tenían un firewall y se venían agregando los firewalls. Y era para protegernos inicialmente de los ataques de fuera, ¿cierto? Hoy por hoy, si tú miras las estadísticas de cualquier corporación, de un firewall, de un IPS, de un proxy, de forma general, vas a observar en el top 5, top 10, que todas esas peticiones son de usuarios internos, mayormente. Entonces, ¿cuándo cambió que la empresa va a adquirir soluciones para protegernos de nosotros mismos? Entonces, si nosotros hacemos esa analogía, si yo comprara o adquiriera los servicios de un policía en mi domicilio, en mi casa, para protegerme de mis propios hijos, pues estaría como que fuera de lugar, ¿cierto? Pero hoy por hoy sucede. Entonces, necesitamos que estos usuarios adquieran la conciencia, sí tener las herramientas, hablando de la corporación, de los firewalls, todos los dispositivos IPS balanceadores, para seguir protegiéndonos de los ataques externos, ¿cierto? Pero una vez que el usuario adquiere la conciencia, entonces vamos a ver cómo ese top 5, vamos a seguir viendo al usuario Pepe, Luis,
etcétera, pero en lugar de tener 200 peticiones o 500 por día, va a tener 100, 50, 20 y hasta el punto de llegar a desaparecer. Y entonces ahora sí ese top 5, vamos a estar observando top 10 que vienen peticiones desde fuera, ¿no? Entonces, es la suma de las dos. Para hacer un playbook exitoso en las diferentes áreas, se requiere considerar la parte de la concientización más la parte de las herramientas perimetrales. No es una sin la otra, ni se contraponen, se complementan. Muchas gracias, Marco. Hay un comentario de Antonio, dice, muchas veces son los propios jefes de área quienes minimizan el impacto y el beneficio de las prácticas de prevención de robo de información. ¿Cómo mejorar esa actitud? Laura, no sé si quieras contestar esta pregunta. Estaba pensando sobre ello. Adelante. A ver, muchas veces tenemos que... yo digo que hay veces que tenemos que ser gente como de fuera, ¿no? Los que tenemos que hablar con ese tipo de perfiles, de dirección, de líderes, porque hay veces que hay que confrontarles con datos reales. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos datos reales de amenazas de diferentes industrias y muchas veces, ¿qué pasa? Que no son conscientes porque creen que a ellos no les va a pasar. O sea, es que es algo muy sencillo, ¿no? Muy humano de decir, no, es que como no me va a pasar, pues no me voy a meter en esto porque, fíjate qué gastos, tenemos otras cosas más importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Comentaban algo? Ok, entonces eso es lo importante, ¿no? El que se sepa, no, tampoco tanto como dejar que hackeen, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que hay que confrontar con los datos, porque, o sea, con esa información que es lo más objetiva posible y demostrar las pérdidas que se pueden tener y al final la recuperación de la inversión, lo que puede generar en coste un ciberataque al negocio, lo que puede tardar un negocio en recuperarse de un ciberataque, el que no estén las medidas correctamente implementadas y dices, la inversión que, como les decía, ¿no? La inversión que se tiene que hacer en cuanto a desarrollo de elementos de concientización no tiene ni mucho menos que ver con las pérdidas y el tiempo que puede estar parado un negocio por un ciberataque. Entonces, hay veces que sí que tenemos que confrontarlos de esa forma y que yo muchas veces, si nos ponemos a su disposición para quien quiera pues utilizar, ¿no? Que quiera utilizarnos para poder trasladar los mensajes a la dirección de la importancia de contar con este tipo de programas, de verdad que nos ponemos a su disposición para que se puedan llevar a cabo y hablar de la seriedad que puede tener todo este tipo de acciones que se están llevando a cabo en el mundo digital, ¿no? En general. Nada más complementando un poco el tema de Laura, Hipatia, aquí sí es importante, algo que había comentado era el tema de la parte estratégica con el tema operativo. Desgraciadamente, la parte estratégica trae una visión del negocio, de crecimiento, de rentabilidad. Digo, y desgraciadamente no es porque sea malo, ¿no? Todo lo contrario, es lo que busca siempre una empresa. Pero el problema aquí es que la parte de TI o la parte de ciberseguridad siempre queda detrás. Entonces, si hay manera de poder identificar ese riesgo, como bien comenta Laura también, cuáles son los datos duros y el impacto financiero que pudiera tener el no tener este tipo de soluciones, es decir, cuánto dejo de generar en caso de un ataque de esta naturaleza, pues empieza a hacer más sentido, ¿no? Porque si empiezas a hablar de inversiones tecnológicas, protecciones perimetrales, back-end, front-end, core, lo que fuera, de pronto es un punto en el que pues no hay claridad y la respuesta inicial es ¿cuánto tiempo hemos estado sin eso, no? Entonces, si le damos la vuelta y le buscamos un indicador financiero que pudiera, real, que pudiera dar impacto a la continuidad del negocio por un proceso, por algún servicio, hace más sentido y entonces empieza a existir interés. Así es, y como lo que comentabas hace un momento, ¿no, Luis? También de alguna prueba pequeñita que a veces solicitan los clientes salen riesgos tremendos de los que no tenían conciencia, como mencionaba también Laura. Aquí hay alguien también que comenta, Klaus, dice, considero que la concientización es muy complicada, en especial cuando se ha manejado la corporación bien desde hace años, pero es sumamente importante para cualquier empresa implementar controles de seguridad. No sé si alguien quiera comentar algo acerca de los controles. Mira, el tema de los controles es bueno, considerando que
tenemos dos tipos de controles tecnológicos y los que son administrativos, ¿no? O los que están orientados a un framework, a un tipo de normatividad. El tema aquí es, si tienes efectividad en esos controles y tienes monitoreo adecuado de la parte perimetral y tienes un estadístico de cómo estás ahora, cómo estás después y lo tienes bien controlado, súper, ¿no? Porque sabes que puedes atender bien ante una respuesta, porque sabes que puedes a lo mejor atender alguna necesidad o alguna desviación en el tema administrativo, en el tema del framework. Pero cuando no tienes toda esa visibilidad y pareciera ser que todo está bien, es preocupante, porque a veces, cuando sucede muchas veces, y un caso práctico, en ocasiones tienes todo protegido y tienes todas las soluciones tecnológicas adecuadas para poder dar atención a tu perímetro y a tu backend, y alguien se conecta con una VPN válida, pero ese usuario, pues es un usuario que a lo mejor está inconforme, ¿no? Entonces, algo como lo que comentaba Marco, ¿no? No es que te protejas de tus propios usuarios, ¿no? Sino que a veces son los usuarios que o por error o por delivery de algunas cosas, inclusive llegan a pegarle a la disponibilidad de los servicios, ¿no? Y hay esos usuarios que evidentemente se van, no les borran credenciales y se conectan con una conexión válida y se pueden llevar información o borrar información, ¿no? Y pues es una conexión válida, eso cómo lo detecta el firewall, cómo lo detecta el antivirus, cómo lo detecta cualquier otra solución tecnológica, ¿no? Entonces, es un tema de siempre tener visibilidad tanto de la parte operativa como de la parte que está más orientada a la parte de compliance, ¿no? Entonces, si ambas están bien monitoreadas y están constantemente en un ciclo de mantenimiento y de mejora, seguramente van a ser muy efectivas. De acuerdo. Dice Neftalí, de acuerdo a lo que comentó Luis, ¿en qué plataforma se puede hacer este tipo de pruebas para mostrarse a la empresa? Neftalí, como lo comentamos, vamos a mandar un correo con el video y también un call to action, un formulario en donde quienes deseen, ya sea una demo o una prueba gratuita, van a poder dejarnos sus datos de empresa para también darles atención. Aquí Daniel comenta, dejen que los saquen y verán cómo salen corriendo a buscarlos. El problema es que no somos preventivos. La soberbia es un problema a considerar. Así es. Pues bueno, si alguien quiere agregar algún tema, algún otro comentario, pregunta, hasta ahí. Todas las demás son agradecimientos y felicitaciones. Muchísimas gracias. Estos paquetes también aplican para Guatemala. Así es. No sé si alguien... Sí, correcto. Marco. Para cualquier latitud. Sí, para correcto. cualquier latitud. Pues hay algunas por ahí, algunos países que podemos contarlos con la mano. Sin embargo, la respuesta son países extremistas, terroristas, por supuesto, pero el tema del país de Guatemala está incluido, que sí puede tener acceso al contenido. Muchas gracias. En temas de auditoría, comenta Edmundo, ¿qué elementos se pueden evidenciar sobre el programa de concientización y los controles que soporta la herramienta? Claro, hay diferentes, Eduardo, hay diferentes contenidos que justo hablan sobre la parte de seguridad de PC, control de contraseñas, la parte de manejo de la información GDPR, por ejemplo. Entonces, todos ellos suman al control. No existe uno, como habíamos mencionado, tenemos una cantidad importante e incluso estos contenidos adicional agregar nuevos. Los existentes son actualizados de acuerdo a lo que estamos observando en un tiempo aproximado de 20 días. Se están agregando, se están modificando los contenidos, se agregan diferenciales para que el usuario, la corporación tenga la información más reciente que existe en el mercado y cómo cómo a partir de esta información procesada por nuestros expertos, cómo le va a servir al usuario en cuestión. Entonces tenemos diferentes, no existe uno, pero sí todos ellos aportan al tema de los controles y herramientas para adquirir la conciencia, mi estimado Eduardo. Por ahora creo que ya son todas las preguntas que estaban en chat. Gracias, Manuel, por el comentario. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los demás. Y pues si hay algo más por ahí que quieran agregar, pueden hacerlo o abrir su micrófono. Estamos ya a punto de cerrar, pues ya nos pasamos bastante tiempo y bueno, les agradezco también un montón a los expertos su tiempo y a toda la gente que nos acompañó en vivo y por supuesto les estaremos enviando la grabación. A ver, aquí hay un comentario más de
José Manuel. Dice, ¿existe alguna herramienta para poder evitar un ciberataque para que los colaboradores que se encuentren trabajando desde home office? Luis, ¿quieres? O Laura, ¿alguien nos quiere apoyar? Estimado Luis o Laura. Aquí en toda la parte de herramientas para evitar un ciberataque, a ver, la parte de, pues evidentemente de la concientización, lo ideal estando desde casa es trabajar con accesos de VPN. O sea, es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en la línea de la empresa, ¿no? Vamos a estar bajo ya la protección mucho más cercana de nuestra compañía y es lo más importante, poder trabajar con acceso VPN. Porque, aparte, como les digo, de toda la parte de concientización, porque ya cuando estamos en home office y cuando ya no tenemos a la gente de sistemas mucho más a mano para estar preguntando y poder hacer determinadas gestiones, la mayor recomendación es esa, es trabajar con VPN y ser muy conscientes a los trabajadores de los diferentes elementos que tenemos que estar manejando una vez estamos fuera de la empresa para proteger tanto a nuestro sistema de casa, ¿no?, como toda la información que estamos manejando de la compañía, que al final es lo que va a estar expuesto trabajando en home office. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien quiere comentar o agregar algo más? Luis, Marco. No, nada más adicional a esto, digo, la plataforma tiene muchos beneficios y evidentemente es algo que nos puede ayudar a endurecer y sobre todo para la parte de personas. Y también, pues digo, cabe recalcar que sí es importante que hoy en día estamos muy expuestos a llamadas para temas de ingeniería social del banco y de cualquier otra entidad financiera. Entonces, sí es importante que estén muy atentos con ese tipo de llamadas. Yo sé que en ocasiones, pues andamos en múltiples tareas o atendiendo cosas y a veces un patrón es la distracción, ¿no? Que es algo que tenemos comúnmente, porque yo también sucede. Entonces es nada más como recomendación, sí estar muy atento de la información que reciben por correos electrónicos o inclusive llamadas telefónicas, ¿no? Porque en ocasiones a veces contestamos casi en automático o inclusive los chats, ¿no? Entonces es una recomendación y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, Luis. Sí, Rogelio también hace un comentario al respecto. Dice, considero que es un tema de superficies de ataque extendidas por aplicaciones remotas, VPNs y tal vez políticas de CIO-Ed, choose your own device, ¿no? Es verdad, como lo que acaban de comentar aproximadamente. Y Abelardo Jiménez dice, para acceder a la plataforma puede ser desde cualquier dispositivo, se generan usuarios y claves para colaboradores. Marco, ¿nos quieres complementar? Claro, sí que hay un superadministrador de la plataforma, se pueden derivar otros que tengan acceso a la plataforma con diferentes privilegios y los usuarios son enrolados a través de una cuenta de correo electrónico. Entonces agregamos él o las cuentas manual o las importamos a partir de un archivo con una estructura y ese correo electrónico lo reciben, como vimos ahí en el slide, las notificaciones de bienvenida, usuario fulano de tal, el usuario administrador, que es Juanito Pérez, quien envía esta invitación y este es el contenido, da clic aquí para iniciar a transitar por los diferentes contenidos. Entonces, esa es la forma de manera general de cómo se lleva a cabo este proceso. Gracias, Marco. Y sí se pueden conectar desde cualquier dispositivo móvil, también un teléfono, una tablet. Correcto. José Manuel dice, si se cuenta con un departamento de tecnologías, ¿es recomendable la contratación de este servicio? Lo comento por el recelo que pudiera existir. Es verdad, este es un buen tema. Laura, tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, o sea, yo lo entiendo, la parte de esta de recelo, pero precisamente a nosotros también, ¿qué nos piden mucho? Nos piden que trabajemos con ese tipo de personas porque el que tú estés en el departamento de tecnología, que tú estés encargado de implementar determinadas tecnologías, no evita el que, como todos, incluso nosotros que estamos día a día trabajando con estos elementos de ciberseguridad, pues
haya una evolución en toda la parte de ciberataques, de ciberamenazas, de las cuales tenemos que ser conscientes, o sea, porque evolucionan, mejoran sus técnicas, etcétera. Entonces es importante que ellos precisamente tengan una buena formación y, como estaban comentando, ¿no?, hagamos unos módulos que estén más especializados y más enfocados a las personas relacionadas con la parte de tecnologías, ¿no? Porque ya vamos a estar hablando de un lenguaje técnico mucho más avanzado, pero es muy importante que ellos sean conscientes de los riesgos a los que se pueden ver vistos precisamente porque pertenecen al departamento de tecnología. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Incluso desarrollos, pruebas, correos electrónicos, etcétera, que están subidos y que se están trabajando en entornos que no son de prueba, y eso está exponiendo a muchos riesgos a las empresas. Por tanto, es bueno trabajar con ellos, manejar estos mensajes para que ellos sean conscientes de por dónde se están viniendo los diferentes frentes de ataque y así puedan prevenirlos, ¿no? Entonces, yo lo veo esencial, creo que además es un área muy importante para trabajar estas labores de concientización, haciendo un enfoque mucho más específico a las labores que están desarrollando en su día a día y que además lo vean así de atractivo, ¿no? Oye, no, es que vosotros tenéis que estar actualizados de por dónde pueden venir los diferentes ataques y cuáles son los métodos que están desarrollando hoy en día. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes por su tiempo. Gracias a todos los que asistieron al webinar. Vamos a dar por finalizada la sesión y cualquier duda, por supuesto, estamos abiertos a responderla por correo. Les vamos a enviar la grabación y la invitación a una demo o a una prueba gratuita. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Espero les haya gustado el contenido y pues estamos esperándolos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.